Bien. El ejercicio dice en el sistema mostrado en la figura, suponga que la fuerza F es oblicua, que puede variar su módulo, ¿verdad? Determina el intervalo de valores F para los cuales los cabos A y B permanecen estirados, ¿verdad? En este caso dice observación, un cabo estirado quiere decir que su tracción es nula, ¿verdad? En este caso quiere decir que se vuelva cero el valor de la fuerza. Y dice, en B actúa un peso de un kips. En el caso de ejercicios que tengan unidades de medidas que desconozcan, por ejemplo, esta unidad de medida de fuerza o de peso, o de masa, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? Pero peso es lo que menciona acá. Es una unidad de medida que yo busqué cuando cursé también y era una medida de kilopondios, que prácticamente decía que un kilogramo era lo mismo que un kilopondio. No sé cuál es la complicación de la unidad de medida, pero no siempre es necesario que ustedes hagan la transformación de unidad de medida si eso no se requiere, ¿verdad? Por ejemplo, yo suelo resolver los ejercicios en las unidades de medidas que me aparecen en el gráfico o en el enunciado. Pero para no complicarme y de repente cambiar mal la unidad de medida, resolví mal, entonces si me dan kilogramos, yo resuelvo todo en kilogramos y al final recién paso a ya sea Newton, kilonewton o el sistema internacional o lo que necesite. Entonces, en este caso yo voy a resolver el ejercicio considerando el peso del bloque igual a un kips. Bien, ¿qué es lo que ocurre entonces en este ejercicio? Tenemos un peso, ¿verdad? De un kip que actúa acá. Voy a ponerle este peso P. Y luego existen las fuerzas actuantes en el punto B, que es primero la fuerza F, que es lo que establece el ejercicio que pide saber su intervalo de valores. Y después están las fuerzas que están ubicadas acá. Llamarle a estos valores de T, ¿verdad? T1, T2, cuyo valor numérico de módulos no conozco, pero conozco su dirección y establecí yo los sentidos. Si bien de repente pueden ser sentidos diferentes, eso me ha de definir el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en este ejercicio? Voy a utilizar el método de resolución de descomposición, o sea, en componentes rectangulares. Voy a establecer mi eje Y, voy a establecer mi eje X, y lo que voy a hacer es hacer sumatoria de fuerzas con respecto al eje X. Ahora, la pregunta es, ¿a qué va a ser igual mi sumatoria de fuerzas? Tengo dos opciones, o la sumatoria de fuerzas es igual a una resultante, o la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ustedes qué creen en este caso que el sistema va a ser igual? Resultante de fuerza es igual a cero, resultante de fuerza, o sea, sumatoria de fuerza es igual a F. A cero. ¿Qué va a ser igual a cero? Porque en el equilibrio se mantienen tensos. Sí, ¿verdad? Yo al menos no veo algo que me diga que tenga que ser igual a una fuerza específica o que la tensión 1 y la tensión 2 y el peso es igual a F. Me dice que el sistema está actuando F, el peso y están las tensiones. Entonces, como yo tengo condición de resultante, no tengo una directiva de qué tiene que ser la resultante, entonces voy a establecer que tiene que ser igual a cero el equilibrio de esa, o la estática de ese punto. Entonces ya sé que todas las sumatorias de fuerzas tienen que dar igual a cero. A ver, voy a bajar un poquito más. Ahí está. Entonces, voy a tener sumatoria de fuerza en X igual a cero. Tengo entonces que la fuerza F por coseno de 30 menos la tensión 2 menos, acá yo puedo sacar el valor del ángulo que está en este espacio de acá, voy a llamarle beta. Beta es igual a tangente inverso de cateto opuesto, que es 2, sobre cateto adyacente, que es 2. Entonces el valor de beta va a ser igual a 45 grados, ¿verdad? Porque es un triángulo isósceles, entonces, y rectángulo a la vez es el que está acá. Entonces, tenemos que esta va a ser menos de 1 por coseno de 45, igual a 0.
Después tengo la sumatoria de fuerza en I igual a 0. Tengo la fuerza F por seno de 30 más T1 seno de 45 menos el peso de la caja igual a 0. Hasta ahí nada diferente a lo que conocen. Y el ejercicio. Yo no conozco T, no conozco T1 ni T2, no conozco F. O sea, yo si quiero resolver este sistema como un sistema de ecuaciones, no voy a poder resolverlo porque tengo más incógnitas que la cantidad de ecuaciones que puedo plantear. Ahora tengo esta incógnita y esta incógnita. Dos ecuaciones, tres incógnitas. Algo debería yo de plantear para poder resolver el ejercicio. Entonces, acá es una de las condicionantes que me da el ejercicio, que es determinar el intervalo de f para las cuerdas A, B y BC, de tal manera que la cuerda A, B y BC permanezcan estirados. ¿Qué quiere decir eso? Observación, verá que un cabo no estirado quiere decir que su tracción es nula. O sea, quiere decir que un caso en donde la fuerza es nula indica que ya no está completamente estirado. Entonces tengo acá dos condicionantes. La primera es, por ejemplo, que T1 sea mayor a 0, porque obviamente si es igual a 0 quiere decir que no está estirado. Y la otra condición es que T2 es mayor a 0. ¿Cuál de los dos tengo que usar? ¿Cuál de los dos ustedes creen que debería ser la condición que debería usar? Como pide un intervalo, de alguna manera yo tengo que usar ambas condiciones. O sea, yo no puedo decir que solamente T1 sea mayor a 0, solamente T2 sea mayor a 0, porque eso indicaría obviamente una sola de las condiciones del ejercicio. Ambas tienen que ser mayores a 0 y eso es lo que yo tengo que verificar después para resolver el ejercicio. Entonces, lo que voy a plantear es, por ejemplo, la primera condición, que es T1 mayor a 0. ¿Dónde en mi ecuación existe T1? Existe en la ecuación 1, que es esta, y también en la ecuación 2. Yo puedo, obviamente, de la ecuación 1, decir, bueno, puedo despejar T1 y decir f por coseno de 30 menos T2 es igual a T1 por coseno de 45 y despejar T1 es igual a f por coseno de 30 menos T2 sobre coseno de 45. Y yo puedo sacar una condición ya acá, es decir, de acá yo puedo decir, bueno, si T1 es igual a este valor, f coseno de 30 menos T2 sobre coseno de 45, esto yo puedo decir que tiene que ser mayor a 0, por esta condición que está acá. Pero yo no conozco T2. O sea, yo no sé cuánto vale T2 para decir, bueno, esto tiene que valer T2 para que T1 eh, sea mayor a 0. O sea, yo sí, por ejemplo, F todavía no conozco su valor, T2 tampoco conozco su valor, entonces yo no puedo afirmar que T1 va a ser mayor a 0 porque depende de ambos valores. Entonces voy a utilizar mi ecuación 2 para poder sacar una condición de T1. Es decir, de la ecuación 2, ¿yo qué tengo? Tengo F seno de 30 más T1 seno de 45 menos P igual a 0. Puedo despejar T1, que va a ser igual a P menos F seno de 30 sobre seno de 45. Y esta igualdad, que es también T1, yo ahora puedo decir que este T1 es mayor a 0.
Ahora la diferencia es que en esta condición yo sí conozco el valor de P y solamente me falta desconocer el valor de F. Entonces ahí yo tengo una desigualdad que me puede dar uno de los valores del intervalo que pide el ejercicio resolviendo esta expresión que está acá, o esta desigualdad. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer P menos F seno de 30 sobre seno de 45 tiene que ser mayor a 0. En el eje Y, solamente actúa la tensión 1, la fuerza F y la vertical, o sea, en el eje vertical actúa la componente vertical de la tensión 1, la componente vertical de F y la componente del peso, ¿verdad? Y en el eje horizontal actúa la componente de la fuerza T1 y T2. Y ahora vamos a ver eso. Por ejemplo, acá, si yo trato de resolver esta desigualdad, el seno de 45 pasa multiplicando. Tengo P menos F seno de 30 mayor a 0 por seno de 45. Obviamente esto se vuelve otra vez 0. Se mantiene la desigualdad en su dirección, entonces yo puedo pasar este al otro miembro, seno de 30, y esto pasa dividiendo. Entonces queda P sobre seno de 30 tiene que ser menor a ese valor. Ahora, un ratito a ver si fx, y abrir la calculadora. Acá, por ejemplo, ¿cuánto valía P? P valía 1. Entonces, 1 sobre seno de 30 es el valor que tengo que calcular. Y el valor de la fuerza F tiene que ser menor a eso. Entonces, 1 sobre seno de 30. Sale 2. O sea, F en principio tiene que ser menor a 2 para que el sistema no haga que la tensión 1 se vuelva a 0. Esa es una de las primeras condiciones que yo saco de mi intervalo. Entonces, directamente no es necesario que yo diga que, bueno, F1 tiene que ser mayor a 1, porque obviamente eso puede ser variable. La condición que sacamos al final es dependiente de los valores de las fuerzas, de las ecuaciones que nosotros planteamos en las fuerzas actuantes. Entonces, esta primera condición de F2, de F, sale a partir de la condición donde T1 es mayor a 0. Ahora vamos a la condición donde T2 es mayor a 0. Entonces vamos acá a la segunda condición. T2 es mayor a 0. Por eso le dije, ambas condiciones al final tenemos que utilizar para poder resolver el ejercicio. Entonces la condición 2 es que T2 sea mayor a 0 y vuelvo a hacer lo mismo. De la ecuación 1, yo tenía mi ecuación 1 que era F coseno de 30 menos T2 menos, perdón, sí, menos T1 por coseno de 45 igual a 0. Y tenía la ecuación 2, de donde salía que F seno de 30 menos más T1 seno de 45 menos P era igual a 0. De la ecuación 1 yo puedo despejar T2, ¿verdad? T2 va a ser igual a F coseno de 30 menos T1 por coseno de 45. Y esta es lo que yo tengo que hacer mayor a 0. Ahora, ¿cuánto vale T1? Ahí obviamente yo no tengo una condición de T1, pero yo puedo sacar eso de la ecuación 2. Es decir, de la ecuación 2 yo puedo sacar cuánto vale T1, que era igual a P menos F seno de 30 sobre seno de 45.
Y ese mismo valor que voy a tomar como condición 3, voy a llevar a esta condición de acá que va a ser mi condición 4. Entonces de 3 en 4 tengo que f, o sea, T2, que es igual a f coseno de 30 menos, y ahora esto va a ser p menos f seno de 30 sobre seno de 45 por coseno de 45. Tiene que ser mayor a 0. Acá puedo simplificar seno de 45 con coseno de 45 porque dan el mismo valor. Entonces tengo acá f coseno de 30 menos p más f seno de 30 tiene que ser mayor a 0. P va a pasar al otro lado. Acá puedo hacer factor común con f, va a ser coseno de 30 más seno de 30. Tiene que ser mayor a p. Entonces f tiene que ser mayor a p sobre coseno de 30 más seno de 30. O sea, acá era 1 sobre coseno de 30 más seno de 30. 1 sobre coseno de 30 más seno de 30. Y esto da 0,73. Entonces el valor de f tiene que ser mayor a 0,73, redondeando con dos decimales, ¿verdad? Keep. Y esa es mi otra condición. En el anterior nosotros vimos que f tenía que ser menor a 2. La unidad de medida que es keep. Entonces como respuesta final, ¿qué es lo que podemos expresar? F tiene que ser mayor a 0,73 keep y menor a 2 keep. ¿Qué es lo que yo escribí acá? De tal manera que las tensiones no se vuelvan 0. Y obviamente ahí ya se resuelve el ejercicio. Esa sería la respuesta de lo que plantea el ejercicio. El intervalo de valores de f de tal manera que las tensiones no se vuelvan nulas. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, es una condicionante más. Nosotros lo único que hacemos es utilizar esa condicionante para resolver, pero siempre utilizando los mismos conceptos de la estática que ya conocemos. Sumatoria de fuerzas, ya sea igual a una resultante o igual a cero si es que el sistema tiene que estar en equilibrio. En este caso, trabajando con inecuaciones para poder resolver y sacar el resultado.